Buen día, hoy junto con mis compañeros vamos a intentar responder la pregunta problema de si existe un derecho al hijo utilizando la técnica de reproducción humana asistida y qué dice el ordenamiento jurídico en Colombia sobre este tema. No, no hay un derecho al hijo. Más bien existe un derecho a formar una familia. La evolución acelerada de la ciencia generó un gran cambio en las prácticas de reproducción humana en la actualidad. Anteriormente, solo las relaciones monogámicas fértiles podían procrear. No obstante, ahora es posible que las parejas mediante asistencia heteróloga, independiente de la condición de esterilidad o infertilidad que tengan, puedan engendrar. A través de diversos métodos y técnicas como lo pueden ser la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la donación de ovocitos, el diagnóstico genético preimplantacional y otros procedimientos, tales como la donación de embriones, la criopreservación de los gametos, la biopsia para la obtención de espermatozoides y finalmente la eclosión asistida. Claro, son varias las técnicas de reproducción humana asistidas utilizadas para la conformación de la familia, ya sea en el caso de las parejas homosexuales o en el caso de infertilidades de las parejas. En estos casos, estos serán los sujetos a los que estarán destinadas el uso de estas técnicas. Sin embargo, ¿qué es ser un sujeto de derecho? La implicación de este sujeto de derecho es disponer de derechos, crear relaciones jurídicas y contraer obligaciones. Pero ¿en qué momento se adquiere la condición de ser un sujeto de derecho? Pues según el artículo 90 del Código Civil, la existencia legal de las personas comienza con el nacimiento, lo cual se entiende como el momento en el que el feto da una separación completa de la madre, siempre y cuando se viva siquiera un instante. Por lo tanto, ¿el embrión es un objeto o un sujeto de derechos? Es un ente de protección progresiva conforme a su desarrollo y cuya vida es un bien jurídico protegido gradualmente desde la concepción. De acuerdo a Jairo Rivera Sierra, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de Familia, menciona que el feto no tiene derecho a nacer, por lo tanto no existe un derecho al hijo hasta que nace. Sin embargo, se protege la vida del que está por nacer. Pero ¿por qué se habla de un derecho al hijo si este no ha nacido aún? Hablamos de un derecho al hijo, pero este ni siquiera ha sido implantado o gestado. Nelly Minjeski es una abogada argentina que se pronuncia sobre este tema y señala que no existe un derecho al hijo, pues reconocer este derecho implicaría violar los principios de la doctrina de protección integral, una protección que ampara a los niños, las niñas y adolescentes, ya que se desconoce la condición de sujetos de derecho, al igual que en el principio de interés superior al niño, lo cual vulnera su dignidad humana porque se otorga un tratamiento como un medio y no como un fin en sí mismo. Este principio está expreso en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, el cual nos menciona los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del país. Estos derechos son el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la alimentación equilibrada, a la seguridad social, a la nacionalidad, al buen nombre y además a tener una familia. Ahora, la respuesta a nuestra pregunta problema sobre si existe un derecho al hijo, personalmente consideramos que no existe. ¿Por qué? Porque la persona que acude al proceso de la técnica de reproducción humana asistida es aquella que ejerce derechos como lo es el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía de la voluntad, el derecho a la salud sexual y reproductiva junto con el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. Bajo este marco, reconocer el derecho al hijo implicaría aceptar el derecho al hijo sano, lo cual conlleva al embarazo tentativo, donde la maternidad se decide llevar a cabo dependiendo la carga genética portadora del embrión, y no sobre una libre decisión afectiva. El derecho al hijo ejercido desde el derecho a gozar del progreso científico incluye aceptar una práctica eugenésica contraria al ordenamiento jurídico. La técnica diagnóstico-genética preimplantacional consiste en hacer una biopsia al embrión para detectar alteraciones cromosómicas o genéticas y así poder corregir el ADN para que el niño nazca sano. Sin embargo, debemos cuestionarnos, ¿es éticamente correcto manipular el ADN del embrión? Por lo tanto, surge una nueva pregunta. Teniendo en cuenta que las TRHA son un medio para poder satisfacer el derecho a un hijo, ¿es deber del Estado garantizar su acceso? Si bien el Estado garantiza diferentes derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, que se encuentra plasmado en el artículo 49 de la Constitución Política, el cual menciona lo siguiente. El Estado organiza,
dirige y reglamenta la prestación de servicios a la salud de los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, de universalidad y de solidaridad. También se pronuncia el derecho a la familia mediante la Ley 1361 de 2009, la cual expresa que es deber del Estado proveer a las familias y a todos sus integrantes herramientas que permitan y potencialicen sus recursos afectivos, económicos, culturales y de solidaridad. Por ende, como el Estado, al no garantizar el acceso total de las técnicas de reproducción humana asistidas a toda la población, estaría vulnerando y afectando de cierta manera el proyecto a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a conformar una familia y el derecho a la autonomía reproductiva. Sin embargo, el Estado no puede asegurar una cobertura presupuestaria para el acceso de todas las personas que quieran acudir a la técnica de reproducción humana asistida. Intentar hacer esto trae consecuencias como la desigualdad en su acceso. Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, se debe priorizar enfermedades que necesiten una intervención pronta. La gestión del gasto público en salud se destina conforme a grados de necesidad de las personas. Por ende, la Corte Constitucional reconoce la financiación pública en casos excepcionales. En Colombia, el Eugene es un grupo de centros especializados en ayudar a las mujeres y también a las parejas que no pueden tener hijos. Gracias a la reproducción humana asistida, ellos ahora pueden formar una familia. Sin embargo, estos procedimientos cuestan alrededor de 30 millones de pesos y 36 millones de pesos colombianos, dependiendo a las técnicas a las cuales ellos vayan a acceder. Por último, cabe aclarar que el Estado no garantiza la cobertura del acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, debido al alto costo que estas mismas tienen, por lo que se evidencia un impedimento de las personas de escasos recursos a satisfacer en algunos casos el derecho a su reproducción, lo que también indirectamente estaría afectando el derecho a la igualdad de estas mismas personas. Con esto concluimos de que no existe un derecho al hijo utilizando la técnica de reproducción humana asistida aquí en Colombia. Muchísimas gracias por ver el video.